Buenos días, niños y niñas del quinto año básico. Les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje y comunicación. En el día de hoy vamos a trabajar en la guía número 2. Ya los saludé y les hablé previamente a este inicio de la clase sobre algunas reglas que no podemos olvidar respecto a las clases online. Y bueno, comencemos de lleno ya, compartiendo pantalla. Comenzamos con la pantalla. Ustedes me avisan si se va viendo, ¿ya? Recuerden que para hablar tienen que activar su micrófono. ¿Se ve una pantalla celeste? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, como les decía al inicio, esta es nuestra clase número 2 de marzo. Ya vamos a trabajar la guía número 2 para que la tengan a mano. En esta clase vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 4, que consiste en profundizar, dice, su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita. Eso ya lo hicimos en la clase anterior cuando vimos los tipos de preguntas. ¿Se acuerdan? Las preguntas textuales, las inferenciales y las criticales. Determinando las consecuencias de los hechos y acciones, describiendo y comparando personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen, que nosotros los conocimos como lugares, reconociendo el problema y la solución de una narración y expresando opiniones fundamentalmente sobre actitudes, acciones que ocurren en los personajes. Y ahí ya nuevamente en este objetivo vamos retomando lo que es la opinión crítica. El objetivo de la clase: leer y localizar información de la fábula La gallinita roja. Chicos, en el cuaderno, en la parte superior derecha, usted tiene que poner la fecha del día de hoy. En una hoja en blanco, ¿ya? Tendría que haber estado todo lo que hicimos de la guía 1, la guía 1 pegada, y en una hoja nueva, en blanco, usted escribe la fecha del día. ¿Quién sabe cómo estamos hoy día? 22 Lunes 22. Lunes 22 de marzo, muy bien. Escribamos la fecha entonces, lunes 22 de marzo. Y abajito de la fecha se saltan un reglón y escriben el objetivo de la clase. El que se está viendo ahí en la pantalla. Tía, Dígame. tengo que escribir lo que sale ahí en la pantalla. Es el mismo que está en su guía. Dice objetivo Ya. de la clase también en la guía. Es lo mismo. Leer y localizar información de la fábula La gallinita roja. ¿Tiene alguna duda, Rayen? No. Ya. Chicos, el que va terminando ya puede ir poniendo un dedito así hacia arriba con su, con su computador o teléfono, lo que estén conectados. ¿Ya escribió? La Rayen escribió. ¿Está lista? Bien, bien, Rayen. ¿Listo?
Hola tía, buenos días. No la había visto conectarse. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Qué Bien. bueno, Escribiendo el objetivo. Alison, recuerde que tiene que tener la cámara prendida, por favor, ya. No la apague. eso le iba a decir, que tienen que aprenderla. Tía, ya terminé. Ya, muy bien. Ya, avancemos, porque ese objetivo igual está en la guía. Si usted queda muy atrasado, lo puede escribir. Igual, ¿ya? Tía, yo ya ¿También? terminé. Ya, muy bien, avancemos entonces. Ya, chicos, mire, ¿se fijaron que en el objetivo decía que íbamos a leer una fábula? Entonces, antes de que comencemos a leer la fábula, vamos a recordar algunos aspectos que son importantes de la fábula que ustedes deben saber. Yo digo recordar porque yo me imagino que ustedes ya lo vieron cuando iban en cuarto o tercero, seguramente han leído algunas fábulas o saben algunas características de las fábulas que las vamos a recordar y les va a quedar más claro hoy día. Ya, ¿qué es una fábula? Dice que la fábula se conoce como una narración ficticia. ¿Qué quiere decir? Que es inventada. La palabra ficticia quiere decir que alguien la inventó, el autor la inventó. No es que esté ocurriendo en realidad o haya ocurrido. De tipo literario, generalmente breve, escrita en prosa o en verso. Los personajes pueden ser objetos animados o animales y pueden comunicarse entre sí. Ya nosotros sabemos que en la realidad los animales no conversan, pero en las fábulas los animales toman esa característica, ellos pueden relacionarse, tienen diálogo, realizan acciones que generalmente son humanas. Y estas fábulas no son largas, son fábulas cortitas, a veces no más de una hoja. Entonces, se diferencia con el cuento, ¿ya? En el cuento igual podemos nosotros tener animales, pero a medida que vamos avanzando ya en la fábula, nos vamos a dar cuenta que hay grandes diferencias entre la fábula y el cuento. Yo les decía que yo creía que ustedes ya habían leído algunas fábulas. Mire, ¿alguien reconoce esa? ¿Alguna vez alguien leyó esa fábula? Miren, ¿qué animales hay ahí? Una tortuga y un conejo. Ya, pero la fábula se llama La tortuga y la liebre, o La liebre y la tortuga, ¿ya? ¿Alguien la ha leído alguna vez? Yo sí. Ya. ¿Y esa? ¿Alguien la reconoce? El león y el ratón. Ya, el león y el ratón. Y ahí tenemos una portada de un libro muy extenso y muy antiguo que se llama Fábulas de Esopo. Ahí la mayoría de estas fábulas que ustedes nombraron o que alguna vez han leído, la mayoría son pertenecientes a este libro. Ya Esopo fue un escritor que vivió hace muchos años en la Grecia antigua. Entonces, él hizo este tipo de fábulas. Fue uno de los más grandes creadores de fábulas, para que no se le olvide. Esopo. Ya, todos los textos, lo hablamos la otra vez cuando hablamos de los cuentos, que todos los textos tienen un propósito. Ya dijimos que el propósito del cuento era narrarnos algo, ¿cierto? Entretenernos y narrarnos una historia. El propósito de la fábula es enseñarnos, ¿ya? Dice, su propósito es transmitir una enseñanza por medio de la moraleja que generalmente está escrita al final de la historia. Esa es una de las grandes diferencias entre el cuento y la fábula, porque en el cuento usted lo lee y usted saca solito sus propias enseñanzas, sus ideas lo que le enseñó a usted, lo que leyó. En cambio, en la fábula, abajo al final, cuando ya se terminó la narración, hay un escrito que dice moraleja, 2 puntos, y ahí está escrita toda la fábula. Entonces es súper fácil de reconocer visualmente. Como también el cuento tiene elementos, la fábula también tiene elementos que son muy parecidos a los del cuento. Recuerden que hablábamos que los elementos no podían faltar, porque si nosotros los sacamos como que no funciona. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo les pedía hacer una leche con chocolate y le saco el chocolate, ¿qué termina siendo? ¿Termina siendo leche con chocolate? Lucas, Termina siendo leche. termina siendo solo leche. Entonces, esto es lo mismo. En la fábula y en el cuento nosotros no podemos sacar los elementos, porque estaría como incompleta la escritura. Por ejemplo, uno de los más importantes es el personaje. Ya los personajes, dice, son imaginarios
y generalmente son animales. Hay fábulas que no son animales, pero la gran mayoría, yo creo que el 90% son animales. Las acciones, dice, son los acontecimientos que ocurren en la historia, lo que va ocurriendo. La historia es organizada y en secuencia, ¿ya? O sea, empieza de una forma, después sigue y se va entrelazando hasta que termina, ¿ya? Y siempre está diseñada para demostrar la moraleja, siempre va orientada hacia la enseñanza que la historia nos quiere dejar. Y la moraleja, para que nunca se le olvide, es la enseñanza o reflexión que nos deja la historia que leímos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No voy muy rápido? Yo hablo súper rápido, así cuando yo hable muy rápido, también dígame, ya, más rápido, ya. Yo hablo rápido. Vámonos entonces a las Tía, va partes, bien. ¿ya? Gracias. Las Sí. partes de la fábula. Yo siempre les voy a recordar, cuando hablemos de la fábula, les voy a recordar del cuento para que ustedes vayan haciendo como la comparación. Miren, dijimos que la primera parte del cuento era, ¿se acuerdan qué era? ¿Quién se acuerda que era la primera parte del cuento? ¿Cómo comienza? ¿Alicia Había, se acuerda? ¿Cómo? había una vez. Ya, esas son como las palabras, había una vez, eres una vez, ya, pero habían tres partes en el cuento, que era inicio, desarrollo y final, ¿ya? Veamos si en la fábula es igual, miren. Dice que es similar al cuento. Entonces, la primera parte de la fábula también es el inicio. Y es igual que en el cuento. Se presentan los personajes dando algunas de sus características en el tiempo y el lugar. ¿Quién se acuerda de lo que era el tiempo? Cuando hablábamos de tiempo, ¿hablábamos del tiempo en hora? ¿O hablábamos del tiempo en presente, pasado, futuro? ¿Cómo lo hablábamos? Lucas, ¿te acuerdas? Presente Ya. y Y para pasado, y cuando era como para adelante, ¿qué iba a ocurrir? futuro. Futuro, ¿ya? Cuando chicos, en la fábula y en el cuento, cuando hablamos de tiempo, no hablamos de minutos ni de horas, sino que hablamos, como dice Lucas, de los tiempos en que está ocurriendo, pero de los tiempos pasado, presente y futuro. ¿Ya? Eso, ya cuando ustedes sean más grandes, se los van a tener que aprender de otra manera, pero por el momento tienen que aprender eso, ¿ya? Que son presente, pasado y futuro. Y el lugar, ¿a qué se refiere con el lugar? Rayen, tienes que activar el audio, mi amor. Cuando hablamos del lugar, ¿de qué hablamos? Cosas. De donde ocurren las cosas, ¿cierto? Donde está situado, ya sea en el campo, ya sea en una ciudad, ya sea en una nave espacial, no sé, en el fondo de una laguna, ¿ya? El lugar donde se empieza a desarrollar la historia. Luego tenemos como segunda parte el desarrollo. ¿Vieron que vamos igual que en el cuento? Miren. Dice que en el desarrollo se llevan a cabo las acciones y en esta parte se presenta el nudo. Aquí nosotros presentamos el problema, ¿ya? Porque al igual que en el cuento, la fábula va a presentar un problema. Los personajes se van a enfrentar a un problema y van a tener que buscar la forma de solucionarlo. Ese problema al que se presentan los personajes siempre se llama nudo, ¿ya? En ambas cosas, en el cuento y en la fábula. Cuando hablamos de desenlace final, es donde los personajes solucionan el problema, ¿ya? Y ahí se termina la historia. Pero miren lo que se agrega al final de la fábula, que esto no lo tiene el cuento, esto es propio de la fábula. Y de nada más, es el único subgénero que tiene esto. Una moraleja. Que ya vimos que era la enseñanza de la historia y se incorpora al final como una conclusión o una reflexión final. ¿Ya? Ahí el autor le entrega, no espera que usted lo deduzca, sino que ya se lo entrega. Le entrega cuál es la enseñanza que él dejó con esta historia que usted leyó. A veces no se entiende y hay que como que de releerla un poco más y reflexionarla, pero a veces es súper clara, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la guía, chicos. Abra su guía
y busque ese dibujo donde habla de la gallinita roja. Yo voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir a la guía. Ya. ¿Ya? ¿Ven la guía, chicos? ¿Se ve? Sí. Ya, genial. Ya ahí pasamos Sí, por se el ve. objetivo, que ya hablamos, el objetivo de la clase. Ya, miren, fíjense, todo lo que yo les expliqué, usted tiene que transcribirlo. Esa es la actividad número 1. Dice, transcribe en tu cuaderno el siguiente contenido. Esto es lo mismo que yo les expliqué, que en la fábula, el propósito de la fábula, los elementos de la fábula y las partes de la fábula. Así que usted, ¿qué va a hacer? Debajo del objetivo va a poner como título la fábula. ¿Qué es eso? Mire. Escriba ahí al tiro la fábula, para que se acuerde que tiene que transcribir eso. Como título. ¿Ya lo pidieron? Sí. Ya, la fábula. Recuerde que después cuando nosotros nos desconectemos de esta clase, usted transcribe en algún momento, no sé si ahora en la mañana o mañana, porque tiene toda esta semana más la otra para poder resolver esto. Ya, para transcribir todo este contenido, que es lo que yo les expliqué, que está en la actividad número 1. ¿Estamos claros? No lo anoten ahora. Ahora solamente tienen que escribir la fábula, para que ustedes se acuerden que tienen que escribirlo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Ya. Vámonos entonces a la actividad 2. En la actividad 2 dice, leeremos la siguiente fábula una vez e imagina la historia. ¿Ya? Primero la vamos a leer una vez. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Tiene que irse imaginando la historia. La idea es que podamos ir leyendo cada uno, ¿ya? Pero me gustaría intentar algo diferente hoy día. Me gustaría intentar que nos repartiéramos los papeles, que hoy día leyéramos como que si estuviéramos actuando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a quién le gustaría ser el perro? ¿Quién podría leer el perro? Lucas, ¿podría leer usted el perro? Bueno, ¿Sí? yo lo leo. Ya, cada vez que salga el perro, usted lee, ¿ya? ¿A quién le gustaría leer el gato? ¿Algún voluntario que quiera leer el gato? Yo, tía. Ya, usted lee el gato entonces. Sí. ¿Quién quiere leer el cerdo? Alison debe encender la cámara. No la debe apagar. Enciéndala. Nos falta el cerdo. ¿Quién quiere leer el cerdo? ¿Para quién quiere leer el cerdito tú? Sí, tía. Ya. Y le vamos a pedir a la tía Titi que lea a la gallina, ¿ya? ¿Ya? Titi. Ya, tú lees la gallina y yo leo el narrador. Ya, comencemos. A la 1, a las 2 y a las 3. La gallinita roja. Érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. Eso lo dice la gallina. ¿Quién plantará este grano? Preguntó. Preguntó. ¡El perro! Lucas, Yo no, dijo el perro. yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. Y plantó el grano. Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién cortará este trigo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato.
Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. Y cortó el trigo. ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. Llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina. ¿Quién amasará esta harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. La gallinita amasó la harina y luego horneó el pan. ¿Quién se comerá este pan? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Y lea bien, mire, lea bien. Dice, yo Vuelve a no, leer. Yo dijo el perro. Yo, dijo el gato. Yo, dijo el cerdo. No, me lo comeré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. y se comió todo el pan. Moraleja, no esperes recompensa sin colaborar con el trabajo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que la historia se desarrolló y el autor nos dio al final la enseñanza? Tal vez a la mitad nosotros sabíamos para dónde iba, sabíamos que en algún momento todos los personajes iban a querer comer pan, a pesar de que no habían ayudado en nada, ni siquiera habían plantado el trigo, ni ayudado a hacer la harina, ni a hacer el pan. Y en el momento en que dijeron yo, la gallinita dijo que no, porque si no le habían ayudado, ella no les iba a dar ni un poquito del pan. Entonces, esa es la enseñanza que nos da. Toda la historia se orientó a eso. Desde el inicio, desde que ella empezó a buscar los materiales para hacer el pan, hasta el final, cuando todos querían comerse el pan que ella sola había trabajado, que ella sola lo había hecho. ¿Ya? Entonces ahí el autor al final nos muestra a nosotros la moraleja. Ya, vamos al tiro de la actividad 3. ¿Les gustó la historia? Sí, ¿Sí? Sí, es como súper cortito, los diálogos son cortitos. Ya dice, lee por segunda vez la fábula. Debes tener a mano lápices de colores, ya que deberás subrayar la información que te solicitaré. Miren, tienen que tener un lápiz rojo, uno azul, uno amarillo y uno verde. Les voy a dar unos minutos para que los busquen si es que no los tienen, ¿ya? Nazaret, active la cámara. ¿Ya? ¿Encontraron? Aproveché de ir a cerrar la cortina porque la luz me estaba dejando ciega. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Con el lápiz rojo vamos a subrayar todos los personajes que aparezcan en la historia. Vamos a volver a leer la historia. Empecemos desde arriba. Ya. ¿Qué personaje tendríamos que subrayar con rojo? El primero está en el título, miren. Rayén, ¿qué personaje subrayo? La gallina roja. Ya, destaquemos entonces a la gallinita roja. Con rojo. Fíjense cómo yo voy destacando en la guía también, ya para que no se pierda. Lucas, ¿qué otro personaje hay? el perro. Ya, destaquemos el perro. Damián, ¿qué otro personaje? El gato. Muy bien, destaquemos el gato. Nazaret Donoso, aproveche de prender su cámara y dígame otro personaje. Nazaret, ¿estás ahí? Ya, saltémonos entonces a Alison Armijo.
Alison, ¿qué otro personaje puedo subrayar? El cerdo. Muy bien, destaquemos el cerdo. Ya, ¿hay más personajes, chicos, o son solo estos? La gallina, el perro, el gato y el cerdo. Ellos. Son solo ellos, ¿cierto? ¿Y quién cuenta la historia? Porque hay alguien que dice, eras una vez una gallinita roja. ¿Quién cuenta esa historia? ¿Cómo se llama esa voz ficticia que va contando la historia? El autor. El autor, narrador. El narrador, muy bien. El narrador, ¿ya? ¿Este narrador que está contando la historia de la gallinita, la vivió o solamente la está mirando así como desde lejos? ¿Está ahí con ellos? ¿Es parte de uno de los personajes? ¿O es este narrador que todo lo sabe? Él lo estaba mirando. Ya, ¿cierto? Lo está mirando, como que todo, sabe todo lo que las personas, o sea, los personajes dicen. Ya recuerden que ese narrador se llama omnisciente, ¿ya? Que el que todo lo sabe, sabe todo lo que piensan, lo que dicen los personajes, lo que hacen. Pero no está dentro de la historia, no es un personaje. Ya, súper. Ahí tenemos listos los personajes. Ahora con azul, dice, subraya con lápiz azul lo que encontró la gallina roja. ¿Qué encontró la gallina roja? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se encontró? Una grano de semilla. Digo. Un grano de trigo. Entonces busquemos, mire, en el narrador al inicio dice, érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. Y eso lo subrayo o lo destaco con azul. Yo lo voy a destacar con azul más clarito. Dice. Con azul. Con azulito. Así más o menos va a ir quedando su guía también, ¿ya? Con otros colores. ¿Estamos listos con eso? Damián, ¿estás trabajando? Sí. Ah, ya, qué bueno. ¿Y la Nazaret cómo va? Muy bien, tía. Ya. Cualquier cosa me avisa, Nazaret, ¿ya? Ya. Ya, ¿La bajemos para Camelia? que veamos lo otro. Dice, subraya con lápiz amarillo el sonido que hacía la gallina. Entre paréntesis dice onomatopeya. ¿Ya? ¿Por qué dirá onomatopeya? ¿Quién sabe lo que es una onomatopeya? ¿Alguien se acuerda? Parece que era una forma de expresarse con signos. Es por ahí, es como la forma de escribir los sonidos, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo miau, eso es una onomatopeya, porque estoy escribiendo el sonido que hace el gato. Si yo escribo así como crash, estoy escribiendo un sonido de algo que se quebró, ¿ya? Entonces, Pero en eso un globo. puede ser, pero es que un globo no diría crash, diría así como pum, porque el crash es como el sonido de los vidrios. Y cuando algo explota es como bam, pum, ya son sonidos. Ya, en este caso nos pide que subrayemos con amarillo, destaquemos con amarillo, el sonido que hace la gallina. Clo, 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 clo. Clo, clo, muy bien. ¿Quién dijo eso? Clo, clo, clo. Entonces destacamos con amarillo, ya no sé por qué me salió azul. Ahí sí. El sonido de la gallina. ¿Y habrá otra onomatopeya o solamente está el sonido de la gallina? No, no hay más. Está solo el sonido de la gallina. Y ahora con lápiz verde, ¿quién se comió el pan al final? ¿Quién se comió el pan, chiquillo? La gallina. Entonces yo podríamos destacar eso con verde. Dijo la gallinita roja, cloqueó. Hoy si se comió todo el pan, podría ser solo la gallinita roja. Y se comió todo el pan. Ahí.
¿Y quién se comió todo el pan? Para que no se me olvide, la gallinita roja. Y subrayamos con verde ambas líneas. Fíjense que al leerlo, si yo lo leo de abajo hacia arriba y se comió todo el pan, la gallinita roja. Yo lo leo de aquí hacia arriba. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? Ya, después dice, encierra con una cuerda del color que quieras la moraleja o enseñanza. Si no la quieren encerrar, igual la pueden destacar, ¿ya? Con el color que tú quieras, encierra la moraleja. ¿Alguien me la puede leer? ¿Quién me puede leer la moraleja de la historia? Yo tía la leo. La Lucas, léala. Moraleja, no esperes recompensa sin colaborar con el trabajo. Con el trabajo, ya. Entonces ahí usted con el lápiz que quiera, la encierra con una cuerda o la puede destacar también con otro color. Yo la voy a destacar con otro color. ¿Por qué creen ustedes, chiquillos, que estamos destacando estas cosas en el texto? Son las cosas importantes del cuento. Ya, son como los datos más importantes, ¿cierto? ¿Y para qué nos irá a servir después? ¿Para algún qué tipo creen de que nos puede tarea o algo servir? en la vida? Ya, en la vida, sí, ya, pero más así como, recuerden el objetivo de la clase. ¿Qué decía? Vámonos al objetivo de la clase. ¿La fábula? Sí, pero ¿qué decía? Miren, Leer y localizar. ya. Leímos ya, ¿cierto? Cuando leímos con diferentes, los personajes, leí yo, leí la tía, y algunos leyeron. Ya lo leímos. Estamos identificando lo más importante. ¿Para qué nos irá a servir entonces? Saber qué es lo más importante. ¿A qué nos ayuda? Está en el objetivo. Por ejemplo, muy bien, a localizar información. Si yo le pregunto, ¿qué sonido hace la gallina? Usted se va al tiro al amarillo. Ah, hace clo-clo. Porque lo localiza, porque está en el texto. Y otra pregunta, ¿yo puedo localizar algo que no es información explícita, que no está en el texto? ¿Se puede localizar lo implícito? ¿Se acuerdan lo que era implícito? Las preguntas implícitas. ¿Quién se acuerda lo que era? Lo vimos en la guía anterior. Ya, a ver, voy a buscar a alguien que tenga cara de que sí se acuerda. Damián. Damián Cáceres, ¿usted se acuerda lo que era la información implícita? No. Ya. Nazaret, ¿usted se acuerda? Nazaret, No, no tía. sé. Ya, y la Alison Armijo se acuerda. No, tía. Camelia Ramos, ¿se acuerda? No, tía. Luca González, ¿se acuerda? No, tía. Y la Rayén, ¿se acuerda? No, tía. No se acuerdan. Ya, miren, les voy a recordar yo. Cuando hablamos de información explícita es porque está ahí en el texto, nosotros la leemos. Entonces es sumamente fácil que la localicemos porque está ahí, nosotros la leímos. ¿Se acuerdan que veíamos una imagen de unos niños que estaban así como abrigados, que era invierno?
Y yo les preguntaba, ¿en qué estación del año estaban? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Entonces, cuando la información no está escrita en el texto y nosotros la deducimos después de haberla leído, eso es información implícita, porque no está ahí, no está escrita, no es textual, pero usted la deduce de algunos aspectos que le van diciendo el texto. Por ejemplo, en esta fábula, ¿quién era trabajadora? La gallina roja. Ya, y lo dice en alguna parte, la gallinita roja era el animal más trabajador, ¿lo dice? No, Entonces, ¿cómo lo sabe usted, Rayen? ¿Cómo sabe que la gallinita era trabajadora? porque eso es implícito. Ya, pero ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué datos viste? ¿Cómo te diste cuenta que ella era trabajadora? Porque ¿cómo vais leyendo? Ya, a medida que vais leyendo. Lucas, ¿cómo te diste cuenta tú que ella era trabajadora? Por lo que fue entendiendo. Ya, por lo que ella hizo, por cierto. ¿Qué hizo con el grano de trigo? No, eso sí que no, ¿ya? ¿Lo cultivó? Lo cultivó, lo cuidó, y luego de que lo cultivó lo cosechó, y luego hizo el pan, y alguien le ayudó. No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir que son los otros animales? Flojo. Son flojos, ¿cierto? Podríamos decir que son flojos. Y además, ¿qué más podríamos decir? Porque después de todo lo que no ayudaron en nada, ellos querían comer pan. ¿Qué podríamos decir que además de flojos que eran? Son Bien, aprovechadores. Ellos querían aprovecharse de lo que había hecho la gallinita. Todo eso que ustedes me dijeron, ustedes lo deducieron. Lo deducieron del cuento que leyeron, de la fábula que leyeron, de la historia. No está escrito ahí, los animales son flojos o la gallina es la más trabajadora. Usted lo deduce. Entonces, cuando la información no es explícita, cuando no está escrita ahí en el texto, es difícil que usted la localice. Usted no la localiza porque no está escrita. Usted ve algunos rasgos que le van a ayudar a poder descubrir esa información implícita. Y esa es la gran diferencia. Ya cuando nosotros localizamos, generalmente es información explícita, porque la encontramos en el texto. Como todo lo que destacamos hoy día. ¿Ya? Y, por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué opinas de la actitud de los animales? ¿Qué les estoy preguntando? Les estoy haciendo una pregunta de qué tipo. ¿Inferencial, textual o critical? Tricky. Critical, muy bien, porque yo le estoy preguntando Diferencia. su opinión. Ya yo le estoy preguntando su opinión respecto a lo que es la actitud de esos animales, que son los personajes de la historia. Siempre que a usted le pregunten su opinión, ¿o qué habrías hecho tú si fueras la gallina? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Le habrían dado pan a los demás? ¿O no? ¿Qué habrías hecho tú, Alison, por ejemplo? ¿Les habría dado pan a los demás? No, porque no ayudaron. Ya, no, porque me ayudaron. Entonces, ¿esa respuesta de qué tipo es? ¿Textual, inferencial o critical? Alison, Critical. critical, porque yo le estoy preguntando, ¿qué había hecho usted? ¿Qué opina usted? Ya, esa hay una gran diferencia. Ya la critical, como hablábamos la otra vez, nunca va a estar mala. A lo mejor alguien diría, no, sabes que yo igual le daría pan, porque me da pena que los pobrecitos me queden mirando mientras yo me estoy comiendo el pan. Y eso tampoco está mal, porque es su opinión, ¿ya? Es su opinión respecto a lo que usted haría si fuera ese personaje. Y como somos todos diferentes, igualito que los dedos de la mano, ¿alguna vez se han mirado los dedos de la mano? Miren, mírense los dedos de la mano. Hagan ese ejercicio. Paren un poco y mírense los dedos. Se van a dar cuenta que todos son diferentes. Hay unos que son más grandes, otros son más flaquitos, otros son más gorditos. Y es lo mismo en la vida. Somos todos diferentes. Y como somos todos diferentes,
también opinamos y pensamos y actuamos de manera diferente. Y aquí es donde, en esta pregunta, las criticales, es donde nosotros nos damos cuenta que somos todos diferentes, porque todos pensamos a veces diferente, o queremos hacer las cosas de manera diferente. ¿Y qué nos va marcando? Los valores que nosotros nos enseñan en nuestra familia, los valores que nuestros padres nos han inculcado. Eso nos determina, ¿ya? Nos determina para hacer los juicios de valor. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, qué bueno. Vámonos entonces a la parte de abajo. Y me parece que hasta ahí nomás es hoy, a esta hora, porque ya después en la tarde usted tiene que resolver la actividad 4. Y se van a dar cuenta que todo lo que destacamos va a ser sumamente fácil de localizar. Miren la primera pregunta nomás dice, ¿quiénes son los personajes de la fábula? ¿Lo subrayaron? Sí, Ya, tía. entonces va a ser sumamente fácil localizar toda la información que ustedes están preguntando abajo. Ya estas están listas. Ya, la actividad 4 y 5 hay que dejar la lista en la tutoría. Ya estaríamos listos con esta guía. ¿Sí? ¿Sí, tía? Sí, tía, clarito. Nos va a servir mucho para resolver las preguntas. Toda la información que hicieron ahora, que rescataron, Ya. perfecto. Gracias, tía. Sí, ya. Entonces, estamos listos, chiquillos. Ya la clase expositiva, ustedes saben que es cortita porque después tienen que volver a conectarse. Así que voy a dejar de compartir pantalla. A las 11 nos tenemos que volver a conectar en matemática, niños, todos. Recordar con el cuaderno también, lápiz, goma, el estuche. Ya, y a la tarde se conectan a las 2 ellos al lenguaje, ¿cierto? A las la 2 tutoría. lenguajes, sí. Ya, bueno, ¿Ya? yo espero que les vaya súper bien en la tutoría, porque yo no estoy presente en la tutoría de ustedes, pero espero, yo confío ciegamente en ustedes que les va a ir súper bien y que van a poder resolver la guía como en forma correcta, ¿ya? Recuerden que tienen que ir ustedes armando su cuaderno de lenguaje, así como nosotros les vamos indicando. Y en algún momento de este mes, no sé la fecha, pero las mamás sí lo saben, ustedes van a tener que llevar su cuaderno para que nosotros se lo revisemos. Sí. ¿Ya? Otra consulta, aparte de esto, ¿cómo va la lectura del Cuentos de Pedro Urdemales, chiquillos? ¿Están leyéndolo? Y allí ya lo terminé. Qué Sí. bueno. Ya, las felicito mucho ya que terminó. Ya, los que no la han leído, traten de irlo leyendo, no lo dejen para última hora. Exactamente, porque son varios cuentos, niños. Camelia, ¿estás leyendo el libro? No, todavía no lo hemos encontrado. Pero hija, yo lo mandé digital. Sí. Yo el libro lo mandé digital. Te lo voy a mandar, Titi, ¿ya? Nuevamente, mándemelo Ya, para se yo lo voy a reenviarlo. mandar, a ver si usted se lo puede reenviar a los niños que no lo tienen de este grupo. Ya, el Ya, Damián, porque digital es re fácil leerlo. Pues. sí, Damián, ¿estás leyendo? Damián, Juan, ¿estás leyendo ¿Leyendo qué? el libro ¿Cuál? Pedro Urdemales? No lo tengo. Ya, yo voy a enviar al grupo del WhatsApp el libro, ¿ya? Para que comiencen a leerlo, porque a fines de mes hay que entregar el trabajo. Lucas, ¿estás leyendo el libro? La Alison. Yo hoy día apago la cámara. Hoy día va a empezar a leerlo, el Lucas. Ya, y la Alison, Alison. ¿usted está ahí, Alison? Alison, amigo, ¿estás ahí? Sí. Ya, no No apague apague la la cámara. cámara. ¿Está leyendo el libro, la Alison? No. Ya. Voy a mandar nuevamente el libro al grupo. ¿Y la Rayena está leyendo el libro? Sí, tía, son Ya, qué entretenidos. bueno. Sí, es bien entretenido el libro. Ya. Entonces Ya. ahora el compromiso, saliendo de acá, de esta clase, yo les envío el link para que empiecen a leer el libro. ¿Ya? Ya, y como moraleja de la historia del libro, yo les puedo decir que no lo dejen para última hora. El libro tiene Exactamente. un mes entero usted para leerlo. Si usted lo deja para última hora, va a leerlo rápido y no se va a acordar después de nada de lo que leyó. Así que
Y obviamente ahí usted tiene que ir haciendo lo mismo que hicimos hoy día, pues. Si usted considera que hay algo importante, lo raya, si el libro es suyo, ¿ya? Ahora si es de la escuela, no, ¿ya? Pero si el libro es suyo, usted lo destaca lo más importante, vaya destacando los personajes, lo que a usted le llamó la atención. Es una técnica que ustedes tienen que ir desarrollando ya, de ahora en adelante, ¿ya? Que se llama la técnica del destacado, ¿ya? Usted destaca lo más importante de lo que lee. Bueno, eso es la clase, chicos. Me despido con mucho cariño, deseándoles que estén súper bien. Ya de aquí no nos vemos. No, un ratito. No nos vemos en harto tiempo más. Hasta abril. Así que, hasta abril. Ya, yo creo que nos vamos a ver antes cuando tenga que revisarles los cuadernos. Así que les mando un besito. Cuídense mucho Chao. y que les quede bien la guía. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.